Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 y verso 6. Como introducción vamos a ver este ministerio poderoso que nos fortalece. Dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y vosotros, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Y verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses, él llevó el evangelio, pero entonces se separaron. Pablo continuó con su viaje, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Macedonia ministrando. Y después de un tiempo llegó Pablo entonces a Corinto, y allá fue que se unió Silas y Timoteo, donde le dieron el reporte de la condición o del crecimiento de los de Tesalónica. De los tesalonicenses. Y entonces ahí es donde Pablo comienza a escribir esta carta a ellos. El hecho de que tanto Pablo como Silas y Timoteo eran ministros de ejemplo que ayudaron a impactar de una manera positiva a los de Tesalónica, nos anima a nosotros y nos ayuda a nosotros a entender la importancia de velar nuestro propio testimonio, de ver cómo nosotros nos conducimos, de que cuando nosotros nos movemos en el ambiente donde estemos, sea dentro de la iglesia, dentro de tu propia casa, en tu comunidad, en tu trabajo, que lo que tú dices que eres vaya en concuerdo con lo que tú estás viviendo, lo que estás diciendo, que si tú declaras que eres una nueva criatura en Cristo, que ya las cosas viejas pasaron, no tan solamente sean de palabras, sino que vayan con hechos. Y esto es el ejemplo que nos deja tanto Pablo, Silas con Timoteo, con ese ejemplo de no tan solamente creer el evangelio de palabras, sino también en acción. Y al ver cómo este poder transformador del evangelio estuvo ministrando tanto en la vida personal de ellos, los de Tesalónica, los tesalonicenses, anhelaban imitar ese comportamiento. Y qué bueno es cuando alguien que te ve y que te conoce anhela ser y tener aquello que está dentro de ti. Aquello que está en nosotros, que es una nueva criatura, que es Cristo, es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y esa persona anhela tener esa paz, anhela tener ese poder espiritual, anhela tener una vida alegre a pesar de las circunstancias. Que cuando vean a tu persona, en lugar de decir, ahí viene ese, ahí viene esa, y como que el ambiente como que cambia a un tono negativo, a un tono pesado, que sea al revés. Y Pablo, Silas y Timoteo tenían ese impacto en cada persona cuando ellos hablaban y ministraban la palabra del Señor. El poder transformador fluía en esas palabras y en su comportamiento. Y esto nos ayuda a nosotros a entender la importancia en todo momento de dar un buen ejemplo. Vea quien nos vea. No tan solamente pretender ser un buen cristiano dentro de la comunidad de fe, no tan solamente ser un buen cristiano cuando hay alguien alrededor o cuando el pastor nos ve, es aunque no nos vea ningún otro líder, ningún otro hermano en la fe, tenemos que tener en cuenta que hay un Dios que lo ve todo, un Dios que cubre todas las áreas de la tierra y nada se le escapa. Y nuestro testimonio debe de ser así, genuino. Vea quien nos vea, debe de ser el mismo y debe de ser genuino. La vida de Pablo fue una vida ejemplar. Su vida, su testimonio es tan poderoso que hasta el sol de hoy seguimos hablando de Pablo. Hasta el sol de hoy nosotros vemos ese ejemplo a seguir y nos da ánimo, y nos da fortaleza y nos ayuda a seguir hacia adelante. Ese mismo ejemplo es el que nos ayuda a nosotros a tener esa gran seguridad. Y Pablo estaba tan seguro en quién había creído. Pablo, su vida había sido transformado a tal grado que ahora, en lugar de la gente tenerle miedo, porque él comenzó persiguiendo la iglesia, aunque él pensó que estaba haciendo bien,
el enfoque de Pablo estaba un poco desenfocado, pero después que tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, después de haber tenido ese encuentro personal con el Cristo resucitado, su vida fue transformada y él aprendió a hacer lo que debe de ser. Y por eso, con esa firmeza y con esa seguridad, Pablo declara, aún en su libro a los Corintios, y donde quiera que iba, ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. El ejemplo que utilizó Pablo para él llevar su vida, para él aprender de nuevo, porque él tenía mucho conocimiento, conocía la ley, él tenía buena reputación entre los líderes, entre los líderes judíos. Bueno, tenía buena reputación y buen puesto siempre y cuando estuviera al lado de ellos. Pero una vez, como les dije, una vez que se encontró con el Cristo de la gloria, su vida fue transformada completamente y volvió a aprender. Hay veces que nosotros tenemos que tomar ese mismo tiempo. Tenemos que autoanalizar nuestras vidas. Si hay algo que está afectando nuestro testimonio, que está afectando quizás por nuestro comportar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, puede que el impío blasfeme al nombre de Dios, pero es por nuestra culpa, por la forma en que nos estamos conduciendo. Siempre es bueno que de vez en cuando nosotros hagamos un autoanálisis, si estamos haciendo algo que pueda afectar, y en lugar de la persona glorificar el nombre del Señor, lo que hace la persona es maldecir el nombre del Señor, burlarse del poder de Dios por la forma en que nosotros vivimos, actuamos. Pablo, con su vida, nos enseña también la importancia de nosotros menguar para que Cristo sea el que sea glorificado. Pablo enseña la importancia de nosotros entender que un ministro es un siervo, de a nosotros a permanecer con una actitud humilde cuando servimos a nuestros hermanos de la fe. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, nuestro hablar debe de ser siempre Cristo. Nuestro centro siempre debe de ser Cristo. Y ayudar a las personas a ver y fijar los ojos en Cristo y no en nosotros. Amén. En el segundo punto que vamos a estar viendo hoy, un ministerio que complace a Dios. Continuamos en Primera de Tesalonicenses, pero ahora vamos a ver en el capítulo 2. En este capítulo 2, en el verso 3 y en el verso 4, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahora quiero que también vayamos a Hechos capítulo 16. En el capítulo 16 vamos a ver los versos 22 al 24. Bueno, digo, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia y donde encontramos más detalles de esta experiencia que tuvo Pablo con los de Tesalónica. Hechos capítulo 16. El verso 22 me dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. En esta parte habla la experiencia que tuvo Pablo en Filipos, donde él fue a evangelizar, él fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Y recuerden que Roma
era el que tenía control de esa área, y los romanos tendían a ser unas personas que no les gustaban los alborotos, y mucho menos cuando se consideraba que el emperador era el Dios, era el que se le tenía que dar honor y reverencia. Y cuando traían otro mensaje como lo traía Pablo, para que el enfoque no fuera ahora en el hombre, sino en el Dios, el Mesías, en Jesús, y se formaban estos alborotos, entonces los romanos tendían, para mantener el orden, llevarlos a la cárcel. Y aquí vemos a Pablo en una de sus tantas experiencias, ya ahora es llevado a la cárcel por estar evangelizando y por estar hablando de Cristo, por estar hablando del Mesías, y los judíos que no estaban aceptando el mensaje, no aceptaban a Jesús como el Mesías, eran los que formaban estos alborotos y provocaban de tal manera que el imperio romano o el emperador o los gobernantes tomaran acción y encarcelaran a Pablo o a cualquier persona que estuviera hablando. Aquí Pablo le está haciendo referencia y recordatorio a los de Tesalónica, las experiencias que él ha vivido, los sacrificios que él ha tenido que hacer por amor a ellos, por amor al evangelio, por obedecer a Dios, quien lo había llamado, quien lo había instituido como ministro del evangelio. Y le dice la experiencia que vivió allá en Filipo. Pablo le sigue diciendo a ellos, ustedes saben, ustedes lo han escuchado, ustedes mismos lo han visto, los conflictos que se han levantado, el esfuerzo que he tenido que hacer para llevarle a ustedes las buenas nuevas de salvación, y ustedes han apreciado, ustedes han aceptado este evangelio, y por eso es que había ese sentir, ese aprecio en el corazón de Pablo, porque los tesalonicenses, ay Dios santo, los tesalonicenses habían tomado en cuenta ese sacrificio, habían aceptado el evangelio, y para Pablo eso era una alegría, que para Pablo él podía haber tenido como 10 malas experiencias y una buena, cuando una iglesia aceptaba a Cristo como Salvador y personas aceptaban a Cristo como Salvador, esa buena borraba, como quien dice, las demás. Eso no lo desanimaba, eso no decía, ay, como me salió, me voy a dar por vencido. ¿Okay? Eso es otra cosa que tú y yo tenemos que tener en cuenta. En este caminar de cristiano, pueden haber momentos en que nos podamos desanimar, pueden haber momentos donde son más los amargos que los buenos, pero no por eso vamos a darnos por vencidos. Que nuestro amor a Dios, que nosotros sintamos lo que Dios siente, que nosotros veamos lo que Dios ve, ese dolor al ver una persona que se va a perder. Cuando nosotros aprendemos a amar a las personas como Dios ama, nosotros vamos a ponernos en un segundo lugar y no vamos a impedir que estos malos ratos opaquen nuestro anhelo de seguir llevando las buenas nuevas de salvación, de seguir sembrando la semilla de vida. Y aquí Pablo está diciendo, estoy agradecido, ustedes saben lo que me ha pasado, esa oposición violenta, porque una cosa es que te diga, mira, no digas más, es una cosa violenta donde él físicamente también, y tenía en su cuerpo las marcas del evangelio. Y él pues siguió proclamando el evangelio de Dios y no se dejaron vencer por el enemigo. Esta decisión valiente de Pablo y de Silas de seguir hacia adelante a pesar del peligro que ellos podían continuar tuviendo, eso fue lo que movió el corazón de los de Tesalónica, los tesalonicenses. Oh my goodness. Eso es lo que lo movió. Yo no sé si ustedes han escuchado historias o han visto personas
con sus testimonios y comparten sus historias. Hoy en día, gracias a la tecnología, a través de YouTube o en la televisor, en los radios, escuchamos historias y vemos personas con limitaciones físicas, mas sin embargo se aferran a la vida y siguen hacia adelante. Y como hay personas que tragedias les han pasado en su vida, pero han usado esa tragedia para alientar y para darle ánimo a otras personas y decirles seguir hacia adelante. Porque esos testimonios tienen un efecto en otras personas. Y eso fue lo que tocó el corazón de los tesalonicenses. Al ellos conocer bien de cerca las experiencias y los sacrificios y esos ataques violentos que ellos estaban sufriendo, ellos no se dejaron vencer, sino que utilizaron cada uno de estos sacrificios como escalones para seguir escalando, para seguir caminando, para seguir hacia adelante. Y los tesalonicenses fueron movidos por el ejemplo. Tengo que buscarlo. Los tesalonicenses fueron movidos. Ellos se sintieron muy esforzados, muy alegres y querían imitar ese anhelo y ese deseo que estaba en la vida de Pablo y de Silas, como ellos habían decidido continuar hacia adelante. Ellos querían imitar a estos hombres que le habían llevado el evangelio, y los tesalonicenses se convirtieron ellos mismos en valientes testigos. No tan solamente lo anhelaron, sino que lo vivieron. Y donde quiera que ellos iban, ya recordando también que esto era un área de comercio, un área donde entraban y salían muchas personas, y donde quiera que iba un tesalonicense, ahí con ellos llevaban el evangelio, compartían lo que Dios había hecho en su vida, y a pesar de que ellos también hubiesen encontrado oposición, ellos continuaban predicando. Mantengan en mente, la iglesia estaba experimentando oposición de todos lados. Y los tesalonicenses, recordando el ejemplo y la inspiración de Pablo y Silas, siguieron hacia adelante, y gracias a ellos, esa área, los de Acaya, Macedonia, todos fueron tocados por el evangelio, porque ellos con su vida era un testimonio andante, era un testimonio vivo. Y donde quiera que ellos iban, hablaban, y su vida demostraba esa transformación en su vida. Su vida demostraba la paz que uno puede sentir y vivir aún en medio de la persecución, recordando que no estamos solos, que recordando la importancia de que el morir para Cristo es vivir para Cristo. O sea, ellos tenían todo ese conocimiento. Pablo enseñaba esas verdades fundamentales donde quiera que él iba, y eso era lo que ayudaba a las personas a vivirlas, a entenderlas y seguir compartiéndolas. No había que tenerle miedo a la muerte, porque estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. No había que tenerle miedo a lo que pasara, porque aunque ellos intenten hacer todo lo posible para que, por ejemplo, a Pablo, que lo encarcelaban, eso no detenía que el evangelio continuara expandiéndose. Mientras más lo golpeaban, no era masoquista. No, tampoco así. Pero entendiendo que esto era necesario, que nosotros queremos ser parte de la gloria de Dios, pero también somos parte del sacrificio de Cristo. Que aun cuando Cristo mismo decía y enseñó, beban de esta copa, coman esta carne, para recordarles, ¿verdad?, a lo que yo he venido, recordarles que me voy, pero regreso, pero entendiendo también que ustedes comparten también este sacrificio. O sea, a mí me rechazaron, a ti también te van a rechazar. Pero sabiendo que la victoria ya está asegurada. Todas estas cosas infundían fe y ayudaban a estos tesalonicenses a llevar una vida de gran testimonio, como Pablo y Silas lo habían inspirado, y como Pablo siempre decía, imítenme a mí como yo he imitado a Cristo. Cristo nos ha dejado su ejemplo, y si tú y yo aprendemos de los ejemplos de ellos y aprendemos a ser apasionados como ellos y aprendemos a entender
que de Cristo viene la fortaleza, que de Cristo viene el conocimiento, que el poder es del Espíritu Santo, que todas estas cosas son pasajeras, que nos espera una mayor gloria y todas estas promesas y bendiciones nos ayuda, nos alienta a seguir hacia adelante. Y ese ejemplo tuyo, aquellos que te están viendo, que te conocen, que si tú estás pasando por alguna crisis, por alguna dificultad, pero ven que tú mantienes una alabanza en tus labios, que ves que mantienes que tú sigues hacia adelante, que tú sigues reclamando que Dios es real, ayer, hoy, por los siglos, que Dios sigue estando en el trono, que Él tiene control de todas las cosas, que tú, aunque no entiendas lo que estás viviendo, lo que estamos experimentando, hay una paz, hay una seguridad, hay un gozo, y eso exhorta y animas a otros y quieren saber, yo quiero eso, yo quiero eso, yo necesito eso que tú tienes. Tú no tienes que ser una persona con grandes palabras y bien elocuentes para predicar y traer otros a Cristo. Guiado por el Espíritu, es lo único que necesito. Tu testimonio Guiado por el Espíritu. es poderoso. Y tristemente hay personas que piensan que su testimonio no tiene validez, no tiene mucha importancia porque no es tan grandioso y tan, wow, tan dramático. Y se sienten que no tienen nada que compartir. Pues te equivocas, porque el hecho de que Cristo te haya salvado y te haya sacado de las garras del enemigo y hayas escapado de una condenación eterna es más que suficiente. Es poderoso, porque para eso vino Él. Muchas veces nosotros nos limitamos y nos quitamos el valor, pero aprendamos a pensar en personas como Pablo y Silas. Aprendamos a pensar en personas como los de Tesalónica, los tesalonicenses, y aprendamos a ser hombres y mujeres imitadores de Cristo, que llevamos el Evangelio y otros lleguen a conocer al Cristo de la gloria. No todo el mundo va a querer entrar en una iglesia. Muchas personas también han tenido quizás malas experiencias y culpan, porque es que se están fijando en el hombre. Nosotros como personas fallamos, somos seres humanos y fallamos y tenemos nuestros límites. Pero la persona tiene que aprender a ver a Cristo. En todos los lugares donde Pablo y Silas predicaron el Evangelio, lo hacían de una manera sencilla pero poderosa. Ellos no utilizaron ningún tipo de trucos, no utilizaron palabras, en la palabra lo describe como lisonjeras. Esta palabra lo que significa es que como darle mucho elogio a la persona, como que lo alaba, pero con intención de recibir algo. Como un buen boricua, un lambeojo, que le da mucha flores. Como hacen los hijos a los padres cuando quieren algo y le preguntamos, ¿qué tú quieres? Estás hablando muy bonito, estás echándome mucha flor, pero es porque tú quieres algo. Y esto es algo que Pablo y Silas, y aún Timoteo, cuando predicaban y enseñaban, nunca practicaron. Y él lo decía, nosotros nunca fuimos con ustedes con engaños. Nosotros nunca buscamos algo por intereses, porque también habían falsos predicadores, falsos maestros y personas que tomaban ventaja, y todavía lamentablemente lo hay, toman ventaja de aquellos para hacer sus propias ganancias, para su propio beneficio, para su propia fama. Y Pablo decía, nosotros cuando le predicamos, le llevamos el evangelio a ustedes, nosotros no tuvimos necesidad de usar palabras engañosas, nosotros no tuvimos que estar envidiándole, codiciándole nada a nadie, no tuvimos que hacerlos sentirlos bien bonitos para tener algo en cambio, y tampoco utilizamos nuestra autoridad y nuestro derecho para hacerle cargas a ustedes. Ellos aprendieron a trabajar con sus propias manos. Ellos tenían el derecho, porque el trabajador, el labrador, el obrero, tiene el derecho de su sueldo, como cualquier otra persona que tiene derecho. Mas, sin embargo, ellos, teniendo ese derecho, no lo reclamaron. Y Pablo le está diciendo, traemos este evangelio, ustedes conocen nuestro sacrificio, nosotros no usamos necesidad
de usar mucha palabrería ni abusar de la confianza de ustedes, y ustedes la han aceptado y han dado buen ejemplo, y por eso es que ustedes han encontrado un corazón, un lugar muy especial en mi corazón. Y Pablo oraba por todas las personas. Toda persona él oraba. Siempre es un ejemplo de nosotros. Orar unos por los otros, ayudarnos a llevar las cargas unos a los otros. Pero Pablo encontró en su corazón un lugar muy especial a los de Tesalonicenses, porque su vida demostró lo que es el evangelio verdadero en una persona. ¿Ven? Continuamos. Y dice que en todos los lugares, como ya les repetí, en todos los lugares donde iba Pablo y donde iba Silas, predicaban el evangelio, y ellos lo hacían sin hacer uso de ningún tipo de engaño. No tuvieron tampoco ningún tipo de motivos impuros, no usaron trucos para convencer a la persona o lavarle el cerebro. Ellos predicaron tal y como Dios se lo daba, y tal como todo cristiano, como todos nosotros hoy en día, la iglesia debe de predicar de una manera sencilla, de una manera sincera, especialmente con una reverencia a Dios pura, genuina. ¿Okay? Hay veces que podemos entrar al altar con un ego bien alto y salimos humillados por haber subido con una actitud incorrecta. Porque esto no se trata de nosotros impresionar a la gente, no se trata de decir cosas bonitas para que la gente me aplaude y yo le caiga bien a la gente y me vuelvan a invitar a predicar. No. Nosotros damos la palabra tal y como Dios nos las entrega para darla al pueblo, porque es para vida, es para salvación, es para restauración. Hablamos de una manera sencilla, humilde, especialmente con reverencia, tal como Dios lo ha encomendado, como Jesús nos encomendó a nosotros, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo y Silas vinieron y ministraron dando ejemplos a todos, y ellos buscaron la aprobación de Dios y nunca la del hombre. En vez de buscar los elogios y los aplausos de la gente, ellos no fueron con esa motivación. Y si tú funcionas de esa manera, como dice la palabra, es todo lo que vas a recibir. Un aplauso temporero y se acabó. Ellos conocían y tenían claramente que ellos tendrían que rendirle cuentas a Dios. Pablo y Silas tampoco vivieron ni ministraron con una vida codiciosa. Ellos no deseaban ni le tenían envidia a lo que otros podían tener, porque muchas veces dentro del ministerio también encontramos personas que son exitosas, donde financieramente le va bien, donde tiene buena fama y donde aparentemente la gloria de Dios se manifiesta, pero es que la gloria de Dios no necesariamente se manifiesta por la persona, es porque Él es fiel a su palabra y Él cumple su palabra. Y muchas personas pueden tenderse tentados a tener ese tipo de envidia. Y Pablo y Silas nunca tuvieron ese tipo de actitud durante su ministración tampoco, porque también tenían bien claro que a quien le tenían que dar, rendir cuenta era a Dios mismo. Ellos no usaron palabras lisonjeras, no usaron ningún tipo de elogio para ganarse. Ellos no explotaron a los creyentes de Tesalónica para su propia ganancia personal. Ellos no se aprovecharon de la confianza de aquellos que les seguían. Ellos tampoco usaron su autoridad para hacer exigencias egoístas a los demás, y su ministerio fue de ejemplo lo que es la actitud amorosa de Cristo. Los cristianos de hoy día, nosotros hacemos bien si nosotros seguimos este tipo de esfuerzo, este tipo de ejemplo que nos dejó Pablo y Silas para agradar a Dios y no a la gente. Tenemos que estar bien seguros en todo tiempo de nuestras motivaciones, asegurarnos que sean motivados por la pureza, sean buenas, que sean correctas, no sean para ganancia propia. También debemos mantener una actitud de siervo. Esa actitud, nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Y de esta manera nuestro ministerio glorificará a Dios y ayudará a los demás de una manera perdurable.